¿Ya visitaste nuestro directorio médico? ¿Sabías que tenemos más de 100 especialistas a tu servicio? ¿Cómo contactarlo? Es fácil y rápido. Te muestro. Solo ingresas a la página de Hospital Semesa www.hcmesa.com y seleccionas la especialidad o médico de preferencia, y si deseas agendar tu cita, haz clic en el icono de WhatsApp y listo. Hospital Semesa, la mejor opción para tu salud. ¿Ya elegiste el lugar de nacimiento de tu bebé? En Hospital Semesa contamos con un área exclusiva de maternidad, con 6 habitaciones equipadas con camas Génesis, lo que permite a la madre dar a luz en la habitación con toda la comodidad y seguridad. Nuestra área de maternidad conecta directamente con sala de operaciones, sala cuna, y unidad de cuidados intensivos neonatales. Estas áreas cuentan con todo el equipamiento tecnológico requerido y con un personal exclusivo y capacitado para brindarles la mejor atención. Vive la maternidad con nosotros y déjanos ser parte de esa hermosa experiencia. Hospital Semesa, la mejor opción para su salud. Con Club País y Hospital Semesa te queremos siempre bien. Obtén un 20% de descuento en exámenes de laboratorio e imágenes y un 10% de descuento en hospitalización y emergencia. Sin membresía ni afiliaciones, solo con tu tarjeta de débito o crédito País. Buenas noches, bienvenidos a un programa más, Doctor en Línea con Hospital Semesa. Les saluda la doctora Norma Guzmán, muy feliz de contar con su compañía en esta transmisión en vivo. Gracias por estar conectados. Les invito a que puedan transmitir el link de esta
de esta transmisión en vivo con todos sus amigos y parientes para que esta información llegue a muchos hogares, porque es una información muy importante que va a ser de utilidad a todos. Hablaremos esta noche acerca de un tema muy interesante. Me refiero a una enfermedad que es una enfermedad crónica degenerativa, que es más común de lo que nosotros pensamos. Hablo de la artritis reumatoidea. El tema va a ser abordado por nuestra especialista en el foro, la doctora Emi Gutiérrez, que es médico especialista en reumatología, graduada en la Universidad de México, Guadalajara, Jalisco, México, especialista en medicina interna en la Universidad Francisco Marroquín, Ciudad de Guatemala, certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología. Es miembro del equipo de medicina interna en Macrodistrito de Salud Las Palmas. Actualmente, nosotros tenemos el orgullo y el honor de tenerla como miembro del staff de médicos especialistas de nuestro hospital. Doctora Gutiérrez, un placer tenerla con nosotros esta noche en el foro. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y que nos están acompañando en esta transmisión. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este tiempo y esperamos que pues sea de lo más provechoso. Los invito para que al final de la consulta podamos o de la charla podamos interactuar un poco. Si tienen algunas dudas, háganmelas saber y con gusto estaremos abordándolas. Doctora, cuéntenos en su especialidad, ¿qué es la artritis reumatoidea, doctora? Bueno, voy a tratar de contestar de manera quizás muy breve, muy puntual por cuestiones de tiempo, pero la artritis reumatoide es una enfermedad de etiología autoinmune, es decir, elementos tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa participan en la etiopatogenia de esta enfermedad, pero también es el resultado de la interacción de múltiples factores. Hablamos de factores genéticos, factores ambientales, factores nutricionales, hereditarios, infecciosos incluso, que interactúan de manera compleja y que un individuo con predisposición genética a sufrir la enfermedad van a desencadenar eventualmente pues, los síntomas que presenta esta enfermedad. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues los síntomas pivote o los síntomas principales son el dolor y la inflamación articular. La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta principalmente el cartílago articular, produciendo inflamación y dolor de articulaciones pequeñas principalmente, aunque no exclusivamente. Produce dolor característico que inicialmente se presenta en horas de la mañana o en la noche. El paciente aqueja dolor en articulaciones como por ejemplo carpos, que son estas articulaciones interfalángicas proximales, muñecas, codos, hombros, columna, cervical, rodillas, tobillos algunas veces. Y es muy típico que el paciente diga, doctora, en la mañana cuando me levanto me duele todo. Se asocia también a rigidez, que puede durar más de 30 minutos, y es muy común que el paciente diga también, en el transcurso a medida que va pasando el día y me voy empezando a mover, se me va quitando esta rigidez. Pero aunque el dolor articular es la manifestación principal de la enfermedad, no es el único síntoma, tiene manifestaciones extraarticulares también, es una enfermedad sistémica que produce inflamación en todo el cuerpo, de tal suerte que podemos tener manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo afección del ojo, afección pulmonar, también afección renal, infinidad, manifestaciones a nivel vascular, por ejemplo, úlceras. Hay un sinfín de manifestaciones que pueden aparecer antes, durante o después de que iniciaron los dolores articulares. Doctora, usted mencionó que hay factores genéticos en las personas que padecen esta enfermedad, es decir, que la podemos heredar. Sí, bueno, en realidad no es de, como les explico yo a mis pacientes, no es algo hereditario, pero tener un familiar de primer grado con artritis reumatoide aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad. ¿Qué significa esto? Yo trato de explicarles esta diferencia a los pacientes diciéndoles, no es lo mismo heredar algo, porque heredar significa que si mi mamá y mi papá tienen la enfermedad, obligatoriamente yo la voy a sufrir.
Cuando mi riesgo está aumentado significa, por ejemplo, si yo la mando a un lugar peligroso 7 veces a las 10 de la noche, ¿qué posibilidades tiene usted de que la asalten? Son grandes. Pero ¿es garantía de 100% de que a usted en esos 7 días la van a asaltar? No, no lo sabemos, pero su riesgo es mayor. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablamos de que hay un componente genético, hay un riesgo aumentado cuando nosotros tenemos familiares de primer grado. Cuando hacemos referencia a factores genéticos, también hablamos de cambios epigenéticos, es decir, modificaciones que se dan en algunos genes involucrados en la respuesta inmune innata o adaptativa, que son parte del sistema inmunológico, que pueden hacer mutaciones en ciertas áreas genéticas específicas y que van a dar lugar a las manifestaciones clínicas, a la generación de autoanticuerpos que están presentes en la artritis reumatoide, como el famoso factor reumatoide que todo el mundo asocia a artritis reumatoide, que está presente en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide, pero que no es exclusivo de artritis reumatoide, también lo podemos encontrar en otras muchas patologías, y los también conocidos anticuerpos antipéptidos citrulinados. Que también nosotros los pedimos, son menos frecuentes, pero son más específicos de artritis reumatoide. Reumatoidea. Muchas gracias, doctora. Recuerden compartir el link de la transmisión en vivo con todos sus amigos y parientes, en todos sus chats, para que esta información, ya ven que es de información muy valiosa, doctora. Usted mencionó al principio los factores ambientales, los factores nutricionales. Es muy importante para nuestras personas que están conectadas conocer ¿Qué hago yo? ¿Qué como? Que me puede predisponer a padecer esta enfermedad. Bueno, cuando comento acerca de los factores ambientales, por ejemplo, aquellos individuos o factores, también aspectos nutricionales, los pacientes con obesidad, tienen una mayor concentración de algunas sustancias inflamatorias, interleucinas, en especial interleucina 6, que ha sido vinculada mucho en la etiopatogenia y que tiene un papel muy importante en la etiopatogenia de la artritis reumatoide. También, por ejemplo, exposición a algunos contaminantes como por ejemplo sílice, asbesto, se han visto involucrados al desarrollo posterior, por ejemplo, esas personas que han trabajado durante muchos años en construcciones o en lugares a las que están expuestos a estos contaminantes ambientales, se ha visto que tienen un riesgo aumentado también de sufrir la enfermedad. El hecho de, por ejemplo, algunos hábitos, como por ejemplo el tabaco, hay un vínculo muy estrecho entre el antecedente de tabaquismo, sea que yo fumé por muchos años, o sea que tengo tabaquismo, soy tabaquista activo en este momento, y el desarrollo de formas agresivas de artritis reumatoide, y que están relacionados a algunos aspectos como por ejemplo la citrulinación y otros aspectos pues un poco más complejos. Si yo sospecho que tengo artritis reumatoidea porque me duelen mis manos, a levantarme por las mañanas, ¿qué debo hacer para salir de la duda? Bueno, creo que esta charla va orientada también no solo a pacientes, sino que también sé que nos están observando médicos generales, médicos de otras especialidades. Nos debe llamar la atención todo paciente que aqueje dolor articular que predomina en las mañanas y que compromete en especial las articulaciones menores, como había comentado anteriormente, articulaciones pequeñas, muy frecuente que los pacientes duelan esta parte de acá de las manos. Se suele confundir mucho con artrosis también, tiene características clínicas similares a las de la artrosis. Sin embargo, las articulaciones afectadas por artrosis son articulaciones más grandes, rodillas, las manos en pacientes que costuran y todo eso, pero estos pacientes también cursan con inflamación, o sea, se les inflama, se les pone roja, la rigidez dura más de 30 minutos, que también nos hace ir pensando más en artritis reumatoide. Se asocia a algunas otras manifestaciones extraarticulares, como ya comenté, por ejemplo, resequedad ocular, resequedad de la boca, que el ojo se le pone rojo, que le pica, que amanece con secreción ocular, puede tener, por ejemplo, úlceras incluso en las piernas, tos también, que es seca, no produce esputo o gargajo, nos puede llamar la atención. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, remitir al reumatólogo.
adelantar con algunos exámenes laboratoriales, como por ejemplo una hematología, marcadores o reactantes de fase aguda, como por ejemplo la velocidad de eritrosedimentación, PCR, pedirle factor reumatoide, anti-CCP si es posible, o si no, solo con hematología, ves PCR, un general de orina y función renal y hepática, es suficiente porque la clínica orienta mucho. Un dolor articular que dura más de 6 semanas, que se asocia a rigidez, que dura más de 30 minutos, en las que hay evidencia clínica también de inflamación articular, es muy probable que sea artritis reumatoide. Ok, sé que en la producción tenemos algunas fotografías de algunos pacientes que usted ha atendido en su consultorio, doctora. Si podríamos mostrar las deformidades que se presentan, ¿verdad? La inflamación, como la doctora menciona, principalmente en las articulaciones menores, las más pequeñas, ¿verdad? Que son las de las manos. Y mientras nosotros presentamos esto, doctora, las personas que nos miran quizás se estén preguntando, si yo tengo predisposición, ¿yo puedo detectar esto a tiempo? O sea, ¿puedo detectar antes de que aparezcan las manifestaciones de la enfermedad? Bien, esa es una pregunta un poco, creo que todos nos la hemos hecho, principalmente todos aquellos que hemos tenido un familiar de primer grado. Mi mamá tenía artritis reumatoide y en realidad las guías no recomiendan que se realicen, por ejemplo, factor reumatoide y anti-CCP como screening para detectar a pacientes con artritis reumatoide, porque el diagnóstico no se hace con base a datos laboratoriales, sino es la suma de varias, de hecho tenemos criterios de clasificación para valorar o considerar si el diagnóstico más probable es artritis reumatoide, en el que se toman en cuenta no solo datos laboratoriales, sino también manifestaciones clínicas. Si yo no tengo manifestaciones clínicas, no vale la pena que yo me haga estos estudios. Sin embargo, ¿qué cosas puedo hacer para prevenir en la medida de lo posible que yo vaya a sufrir esta enfermedad? Tener una dieta saludable, alimentos o alimentarme de muchas verduras, muchos vegetales, ya sabes, lo que siempre recomendamos en la consulta, las recomendaciones generales para toda la población. Alimentos o dieta rica en vegetales, frutas, carnes blancas, hacer ejercicio. O sea, esto parece cliché, pero forma parte de la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades inmunológicas. Ok, una vez que yo ya salí positiva, ¿verdad? O sea, ya salió positiva nuestras pruebas de la artritis y tengo manifestaciones clínicas, ¿qué debo esperar? ¿Qué espero ahora con esta enfermedad? ¿Es una enfermedad que se puede tratar? Sí, es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo, oportunamente, el objetivo del tratamiento en los pacientes con artritis reumatoide es tratar que el paciente alcance la remisión. Cuando hablamos de remisión, nos referimos a que el paciente no va a tener ninguna articulación inflamada y ninguna articulación dolorosa. Esto va a hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida, que sea funcional, que pueda ser independiente. Ese es el objetivo del tratamiento. El problema es que a pesar de que la enfermedad es muy común, se desconoce mucho de ella, y antes de que el paciente llegue con el reumatólogo, han pasado hasta 10 años. Esto genera limitaciones funcionales en el paciente, es decir, las articulaciones se van destruyendo y van perdiendo movilidad y el paciente va perdiendo independencia. De tal manera que hay pacientes que es posible que lleguen a estar en cama y que no se puedan ni siquiera bañar, ni siquiera alimentarse a sí mismos por las deformidades que produce la artritis reumatoide. Entonces, el objetivo es captar a los pacientes a tiempo y darles tratamiento. La gran mayoría de pacientes, hay casos muy excepcionales en los que es difícil que los pacientes respondan a tratamiento, pero la gran mayoría de pacientes responden a tratamiento. Entonces, y pues logramos llevarlos a que gocen de una buena calidad de vida y que la enfermedad no progrese y no deforme la articulación. No deforme. Entonces recuerden, este es un buen consejo de la doctora. Si tienen un dolor articular, es decir, de la articulación,
debemos consultar con el especialista que corresponde. En este caso sería el reumatólogo, a fin de descartar las enfermedades más importantes y crónicas, ¿verdad?, que pueden llevarnos a un deterioro de nuestro sistema articular. Doctora, entonces entiendo por tal, según estamos escuchando su disertación, que esta es una enfermedad progresiva. Destruye, no sé si mandé fotografías, Sí. creo que mandé fotografías, no sé si logré mandar, no recuerdo si mandé una fotografía de pacientes que me han llegado en silla de ruedas, porque la articulación sufre anquilosis, o sea, el espacio que debería de haber entre un hueso y otro ya no existe, ya no hay cartílago, ya no hay líquido sinovial, o sea, no hay manera de que la articulación se movilice, entonces, se fricciona cada hueso y luego se van pegando, porque en el lugar donde tenía que haber cartílago, ahora hay hueso. Entonces, por ejemplo, el codo ya no puede hacer esto, entonces quedan los codos en flexión. Esos son casos de artritis reumatoide más o menos en moderada actividad. Tenemos artritis reumatoide en actividad severa, donde el paciente no puede levantarse de la cama. Han habido pacientes que han llegado en silla de ruedas porque han pasado años y años sin tratamiento. ¿Y cuál es el error más común y frecuente que hacen estos pacientes? Tomar reumasolón, prednisona, diclofenaco, ibuprofeno, y cuando nosotros los recibimos en nuestra consulta, el paciente llega con otras complicaciones secundarias a estos medicamentos. Porque si bien es cierto, los glucocorticoides son parte del arsenal con el que nosotros los reumatólogos y otras especialidades también cuentan para resolver la fase o la etapa aguda de la enfermedad, si no se saben utilizar, tienen muchos efectos secundarios. Yo les digo a los pacientes, esto no es agua bendita, tiene efectos secundarios si no se saben utilizar. Sí, entonces ya usted mencionó acerca de los otros órganos que puede afectar, que no solamente no solamente las articulaciones. ¿Y qué tratamiento les da, doctora? Me imagino yo que va a depender de la fase en la que usted encuentre la enfermedad en cada paciente. Empezando por una fase inicial, que el paciente empezó la semana pasada con las manifestaciones de dolor e inflamación de sus articulaciones. ¿Con qué tratamiento empezamos? Bueno, el pilar del tratamiento de la artritis reumatoide es el metotrexato. Es el medicamento que ha demostrado en muchísimos estudios que evita la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en muy raras condiciones, muy raras condiciones, por ejemplo, que el paciente no tolera el medicamento porque tuvo efectos secundarios asociados a metotrexato, utilizamos otros medicamentos como plaquinol, como sulfasalacina, como leflunomida, que también forman parte de los medicamentos que tenemos. A veces es necesario, si la artritis no logra responder a dosis altas de metotrexato, pues ya hace falta combinarlos con otros medicamentos. Y luego de eso, para resolver la etapa aguda, echamos mano de los glucocorticoides, nosotros le llamamos terapias puente. Es decir, empezamos con dosis moderadas a altas dependiendo de la clínica del paciente y las vamos desescalonando gradualmente hasta que podemos suspenderlos y dejar al paciente sin glucocorticoides y sin analgésicos antiinflamatorios. Y después al paciente se le deja de rescate porque algunas veces pueden tener, por ejemplo, caminé mucho, me duele la rodilla, me duele el tobillo, doctora, ¿qué puedo tomar? Pues de pronto yo siempre les digo, trato de hacerles hincapié en que tengan siempre el acetaminofén, también los geles, los analgésicos, por ejemplo el diclofenaco en gel, siempre mejor puesto que tomado. Trato de hacer uso de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos de la manera, o sea, el menor tiempo posible, las menores veces para dolores moderados a severos. Ok, usted mencionó los efectos secundarios del metotrexate, pues sabemos que los medicamentos y todos los medicamentos, ¿verdad? Como usted lo mencionó, no son agua bendita, algún efecto tienen que producir en el cuerpo. Ahora bien, el metotrexate es necesario para el tratamiento de la enfermedad.
¿qué efectos secundarios le puede dar al paciente? Las manifestaciones, los efectos secundarios asociados al metotrexato más frecuentes son gastrointestinales. Por ejemplo, náuseas, vómito, les puede dar fatiga, dolor de cabeza, síntomas catarrales, es decir, los pacientes se sienten como cuando a uno le va a dar una gripe. Me duelen los ojos, me duele la cabeza, me siento cansada, de hecho pueden tener fiebre o febrícula el día que se toman el metotrexato. Los efectos secundarios son menos frecuentes entre más pequeña es la dosis. Por eso generalmente yo empiezo con dosis muy pequeñas de medicamento para que el paciente lo tolere y obviamente se le explica que le puede pasar esto las primeras 24 a 48 horas de tomar el medicamento, luego se va. Suele suceder en las primeras 2 o 3 veces que se toma el medicamento y luego ya se tolera bastante bien. Y en los ancianos empezamos con dosis todavía más pequeñas, pues por las condiciones que van inherentes a la tercera edad, ¿verdad? Algunas otras patologías que también hay que tomar en cuenta. Generalmente son pacientes hipertensos, diabéticos, que están polimedicados, entonces también hay que tomar en cuenta eso. Pero la gran mayoría de pacientes, como empezamos con dosis pequeñas, toleran muy bien el medicamento. Sandra Rodríguez nos pregunta, doctora, si las personas con artritis reumatoidea pueden padecer depresión. Por supuesto que sí, existen muchos estudios en los que se ha encontrado un vínculo muy estrecho entre artritis reumatoide y depresión y otras enfermedades que afectan la salud mental. De hecho, las enfermedades autoinmunes tienen una relación muy estrecha con estos problemas. ¿Cuál es la principal causa o cuál es la principal, por decirlo así, detonante en estos pacientes de la depresión? Pues número uno es un estado de inflamación generalizada. Como mencioné, o sea, la artritis reumatoide es una inflamación sistémica, afecta a todo el cuerpo, está en inflamación constante el paciente. Eso. Lo otro, o sea, ahí intervienen citocinas inflamatorias, quimiosinas que tienen interacción a nivel del sistema nervioso central y que de alguna u otra manera pues van a dar lugar a esto. Y también efectos algunas veces relacionados a medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides cuando se utilizan en dosis muy altas pueden estar asociados a psicosis. El hecho de que a veces, y me he encontrado con esta situación, que los pacientes eran personas muy activas y de repente ya no se pueden ni bañar, o pacientes de la tercera edad que antes eran personas muy independientes y que ahora necesitan que una segunda persona pues les atienda y pues esto predispone mucho y sí se debe tratar cuando tenemos pacientes así, no es algo que se tenga que invalidar, sino que se debe tratar en conjunto con el servicio de psiquiatría, psicología, echar mano de todas las herramientas que tenemos. Y yo les digo a los pacientes, el estado de salud mental del paciente es muy importante, pero un paciente que asimila bien su enfermedad con buena actitud va a ser un paciente que va a responder mejor al tratamiento. Así es. Recuerden compartir el link de esta transmisión en vivo con sus amigos y parientes para que esta información tan valiosa pueda llegar a todos los hogares. De repente muchos de nosotros que estamos viendo el programa tenemos un familiar que tiene artritis reumatoidea y de esta manera nosotros podemos ayudarles también a sobrellevar esta enfermedad porque es una enfermedad terrible, es una enfermedad cruel. El paciente está todo el tiempo con dolor, ¿verdad, doctora? Afecta no solo al paciente, afecta a la familia del paciente, a toda la red de apoyo del paciente. Por eso es importante también que el paciente vaya a consulta acompañado de su cuidador principal, acompañado de su esposo, de su esposa, de sus hijos, porque algunas veces también los familiares no dimensionan el dolor que tiene el paciente, o sea, creen que el paciente no se quiere levantar de la cama porque no quiere o simplemente porque le da pereza, porque no quiere levantarse de la cama porque está ahí, no se baña porque no quiere, o sea, a veces son pacientes que están inflamados, con dolor, además con depresión y la familia no logra entender eso. O sea, hay que explicarle también a la familia de qué se trata la enfermedad,
para que ellos también puedan acompañar en este proceso a los pacientes, a sus familiares. Pacientes, sí. Recuerden que el Hospital CEMESA cuenta con tecnología de vanguardia con la cual se pueden diagnosticar y tratar todas las enfermedades que podamos padecer. Igual tenemos una red, un staff bien amplio de los mejores especialistas de la ciudad y del país con nosotros. Ustedes pueden ingresar en la página del hospital www.hcmesa.com y escribir el nombre de la especialidad de su preferencia o del médico con quien usted prefiere una cita. Y en el icono de WhatsApp usted agenda la cita. Es bien fácil realmente agendar una cita con nuestro staff de especialistas en el Hospital CEMESA. De nuevo, compartamos el link para que podamos tener esta información en nuestros hogares. Doctora, ¿se cura la artritis? Lamentablemente no, doctora. No se cura. La artritis reumatoide, es una enfermedad crónica, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Es decir, es una enfermedad con la que el paciente debe aprender a vivir. Nosotros acompañamos al paciente durante todo este proceso, ese es nuestro papel. El objetivo del tratamiento, como comenté anteriormente, pues es lograr que el paciente alcance la remisión con las dosis mínimas de medicamento, o sea, sin efectos secundarios, con dosis de medicamento que no tengan tantos efectos secundarios. Este es el objetivo principal. Sin embargo, muchas veces no es posible. ¿Qué situaciones pueden hacer que a un paciente se le encienda su artritis, por decirlo así? La causa principal de que la enfermedad se active nuevamente es el abandono del tratamiento. Los pacientes ya se sienten súper bien, ya no me duele nada, entonces ya no voy a tomar el medicamento. Y esa es la principal causa porque los pacientes regresan otra vez con dolor articular. Entonces, un paciente con artritis reumatoide debe ser visto mínimo unas 3 veces al año por un reumatólogo, mínimo, ¿ok? Porque nosotros monitorizamos no solo la actividad de la enfermedad a través de la clínica del paciente, de los datos laboratoriales, sino también los efectos secundarios de los medicamentos que hay que estar vigilando. La mayoría de los medicamentos se metabolizan por vía hepática, y pues algunas otras situaciones pueden descompensar la enfermedad también, como procesos infecciosos que pueden generar fiebre y se pueden confundir con artritis. Es decir, yo puedo decir, ay no, me duele todo ahora, traigo los marcadores inflamatorios elevados y seguro es por la artritis, y tal vez lo que está teniendo el paciente, principalmente pacientes de tercera edad, diabéticos, cursan con infecciones que hay que buscar siempre en la consulta, que estas situaciones no estén ocurriendo. Las causas. Hay muchos mitos en nuestras comunidades, en nuestras personas, ¿verdad? En nuestros pacientes. Doña Kenia Rivera, ella dice que ella padece artritis y toma metotrexato 15 miligramos a la semana. Entonces, de repente, las cosas que el paciente escucha o que se le dicen pueden también influir en el abandono del tratamiento, porque ella dice que le comentan que el metotrexato es una bomba para su cuerpo. Así, bueno, literal. Otra situación que también me comentan, no solo es este comentario de doña Kenia, sino también otros comentarios que me llegan a la consulta es, doctora, me dijeron que era un medicamento para cáncer y que si yo tenía cáncer, y me dijo la vecina y me dijo mi amiga y no sé qué. Cuando nosotros, o sea, las guías de tratamiento de artritis reumatoide, o sea, el tratamiento de artritis reumatoide, ¿en qué nos basamos nosotros para seleccionarlos? Pues nosotros los reumatólogos tenemos guías que han sido elaboradas por personas capacitadas a través de los años. O sea, hablamos de muchos años de estudio, pues, en los que se han investigado las dosis del medicamento y se ha visto que, como les digo yo a los pacientes, los efectos secundarios son así y los beneficios los supera por mucho. Es peor no tomar el medicamento que tomarlo. Claro que, ¿qué efectos secundarios? O sea, porque también existe el efecto nocebo, que yo leo los efectos secundarios en la hojita y todo me da. Todo me da. Dice aquí que me va a dar esto, que me puede dar esto, y todo me da. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, son estudios que han demostrado eficacia, es decir, los efectos secundarios han sido superados por mucho por los beneficios que adquiere el paciente de tomar el medicamento. Entonces, ahora bien, tengo gastritis, me duele mucho el estómago, entonces hay que ayudarle con un protector gástrico.
Eso también es otra cosa. Protectores gástricos, bueno, esto no viene a la charla, pero los protectores gástricos a todo el mundo le gusta, todo el mundo anda tomando protectores gástricos para toda la vida, o sea, desde 20 años de estar tomando el protector gástrico, también los protectores gástricos tienen efectos secundarios, pero como no se conocen y como son tan populares y como se han publicado que todo el mundo los puede tomar, entonces, ¿por qué nadie habla de los efectos? ¿Por qué a nadie le tiene miedo a los protectores gástricos, a los efectos secundarios de los protectores gástricos? Se han viralizado, Ajá, como dicen, ¿verdad? Sí, recuerde siempre seguir las indicaciones de su médico. Hay formas de saber si el medicamento está teniendo algún efecto en el paciente, y eso su médico lo va a saber y va a saber detectarlo a tiempo, va a saber qué procede con respecto a lo que usted esté padeciendo en ese momento. Pero recuerde seguir siempre las instrucciones de su médico. Además, recuerden que los pacientes siempre son diferentes, ¿verdad, doctora? No hay pacientes que sean iguales. No. A mí la medicina no me cae igual que la que le cae a mi hermana. Eso también, mi condición no es la misma que la suya, de tal manera que lo que a mí me hace bien, a usted le podría hacer mal. Y lo otro es, si yo selecciono, si yo voy donde un médico, es importante que yo me sienta en confianza de hacer todas las preguntas pertinentes. Doctora, ¿qué me puede dar? ¿Cómo me lo puedo tomar? ¿A qué horas me lo puedo tomar? ¿Qué pasa si sucede esto? O sea, todas esas preguntas, el tiempo de consulta es para abordar todas esas preguntas, porque luego van a internet y leen todo lo que dice en internet y luego le creen más a lo que dice Google. Ajá, o sea, el internet es una buena herramienta y nos sirve para orientarnos, pero pues hay un entrenamiento atrás de nosotros, los reumatólogos, pues que no lo tiene internet. Entonces, se puede malinterpretar mucho la información que se encuentra. Ajá. Sí. Doctora, ¿qué consejo le daría usted a doña Mari Aguilar? Escuche lo que nos comenta. Ella dice: buenas noches, doctora, yo padezco de dolor en ambas rodillas y me cuesta caminar, dolor en los dedos de las manos y en la rabadilla. ¿Qué consejo le daríamos, doctora, a doña Mari? Bueno, doña Mari, habría que ver también cuántos años tiene doña Mari, qué otras enfermedades padece doña Mari. Lo recomendado es obviamente la evaluación clínica, porque hay que ver también en las manos cuáles son las articulaciones que se afectan. Como mencioné antes, la artritis reumatoide comparte muchos aspectos clínicos de la artrosis y es difícil diferenciarlas. Incluso para nosotros los reumatólogos muchas veces es difícil diferenciar entre artritis reumatoide y artrosis, y algunas otras veces conviven las dos enfermedades. O sea, un paciente puede tener las dos enfermedades juntas. Entonces es importante siempre la evaluación clínica. Lo mejor es que doña Mari visite a su médico y le comente sobre esta situación para que su médico la oriente sobre qué estudios puede hacerse y con base en los resultados de su evaluación clínica. Establecer un diagnóstico para un tratamiento oportuno y eficaz, dirigido hacia el padecimiento que pueda tener doña Mari. Maily Córdoba pregunta: ¿cuál es la edad más frecuente en que empieza a padecerse la artritis reumatoide? Bien, esta pregunta es importante porque existe mucho, está encasillada la artritis reumatoide como que si solo la sufrieran personas mayores, y en realidad la artritis reumatoide sí afecta en su mayoría a personas mayores. Generalmente por cada 3 mujeres que diagnosticamos con artritis reumatoide, o sea, por cada 4 personas que nosotros diagnosticamos con artritis reumatoide, 3 son mujeres, 1 es hombre. Es una enfermedad que predomina en mujeres como la gran mayoría de enfermedades autoinmunes. La mayor parte de pacientes, mujeres o personas que sufren esta enfermedad son mayores, están en la edad perimenopáusica o posmenopáusica, porque tiene también relación con algunos aspectos hormonales. La etiopatogenia también está relacionada con eso. Sin embargo, tenemos formas de artritis reumatoide que aparecen en pacientes jóvenes. O sea, tenemos pacientitos de niños, incluso niños con artritis juvenil idiopática, conocida así. Algunas otras veces andan como artritis indiferenciada, y entonces también. ¿En qué tiene que ver que estas personas tan jóvenes puedan tener artritis reumatoide? Bueno, pues aspectos genéticos, ¿verdad? Aquí hay
algunas mutaciones en algunos genes vinculados con el complejo mayor histocompatibilidad, algunas situaciones que tienen que ver con el sistema inmunológico que hacen que estas personas desarrollen artritis reumatoide muy jóvenes. Incluso si me dicen, ¿y por qué si yo no fumo, si yo soy flaco, si yo me alimento bien, por qué tuve que sufrir la enfermedad? ¿Verdad? Entonces también aspectos, hablaba de agentes infecciosos que pueden hacer que la enfermedad se desarrolle, la higiene dental, o sea, no sé si habían escuchado ese vínculo, pero personas con mala higiene dental que nunca visitaron al odontólogo, algunas bacterias de la cavidad oral que relacionadas a gingivitis y otras, participan en estos procesos de citrulinación, ¿verdad? Y también están vinculados al desarrollo de artritis reumatoide. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta información tan valiosa. Ayudemos a que la información pueda llegar hasta los últimos rincones de este país. Doctora, allá en el interior de nuestro país hay muchas mujeres que trabajan con sus manos, aquellas tejedoras, aquellas que trabajan haciendo pan en el horno, que se calientan sus manos. Hay un mito en nuestras ancestras, ¿verdad? Nuestros ancestros que dicen mojarse las manos calientes, ¿verdad? ¿Eso influye en algo, doctora, este tipo de actividades? Más que todo lo que se ha visto es la exposición a la luz UV. Ajá. Probablemente porque sí, hay muchas mujeres que dicen yo trabajaba haciendo pan en un horno, o los campesinos, yo trabajaba debajo del sol. Más bien tiene un vínculo con la exposición a la luz UV que despiden, por ejemplo, los fogones o la exposición, que se ha relacionado a algunas alteraciones en el sistema inmunológico. Sí, entonces hay que usar protección. Hay que usar protección solar. Que todos mis pacientes saben, mis pacientes que van a consulta saben que tienen que usar siempre su filtro solar, vestimenta clara para repeler el sol, sombrero de ala ancha para protegerse de la luz solar y del efecto dañino, o sea, no solo es envejecimiento, no solo es lo cosmético es lo más popular que se sabe sobre el daño, pero también la luz solar implica otras alteraciones a nivel genético, en el ADN. Sí, a veces no somos conscientes de todas las alteraciones que la luz solar puede hacer en nuestro organismo, sobre todo en nuestra ciudad, San Pedro Sula. Sí, y la zona occidental también de Honduras. O sea, tenemos muchos pacientes con enfermedades reumáticas que son originarios de la región occidental, Copán, Santa Bárbara, Cotepeque, muchísimos pacientes. O sea que hay prevalencia en esa región del país. Bueno, Honduras lamentablemente no tenemos con datos estadísticos, pero nuestra experiencia clínica, pues sí nos dice que tenemos una gran afluencia de pacientes de esta zona. De esta zona, mire qué interesante. Pregunta Anuar, ¿la diferencia entre artritis y artrosis? Bien, la artritis es una enfermedad que afecta el cartílago, produciendo erosiones en las articulaciones y tiene un componente inmunológico atrás. La artrosis es el desgaste que nosotros todos, en mayor o menor medida, vamos a sufrir con el proceso de envejecimiento. Esto trato de explicarles a los pacientes. Todos vamos a tener en mayor o menor grado artrosis o desgaste articular. Se afecta la sinovia de las articulaciones y podemos llegar a tener erosiones, solo que la localización, la topografía de estas erosiones es distinta a la de la artritis reumatoide. ¿Y qué articulaciones se van a afectar en la artrosis? Pues las rodillas, por ejemplo, en las personas que costuran, las manos se pueden afectar, las caderas, los tobillos también, en los hombres que levantan muchas cosas pesadas, la columna, los hombros, dependiendo de aspectos. También participan aspectos hereditarios, genéticos también. La obesidad es un factor de riesgo, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué me duelen las rodillas, doctora? Me pregunta una paciente que mide 1,50 m y pesa 180 libras. Pues, ¿por qué van a doler? Fue un esqueleto diseñado para soportar un peso no mayor de 130, 135 libras, por decirlo así, y estamos poniéndole 50 libras más. Entonces, obviamente, el espacio ahí está aplastado y la fricción eso es lo que daña la articulación. Entonces, artrosis es algo que todos vamos a tener en mayor o menor medida. Artritis reumatoide no todas las personas van a sufrir porque ya vimos que hay una interacción
compleja en varios factores influyen ahí y el componente inmunológico es el más importante. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros en esta edición de Doctor en Línea con Hospital CEMESA. Y de nuevo, gracias, doctora, por toda esta información. Usted no tiene idea lo importante que es para nosotros como médicos generales. Yo soy médico general, escuchar todos estos datos importantes y ya después de este programa nosotros ya sabemos qué hacer con este paciente, ya sabemos qué exámenes tomarle, ya sabemos a dónde referirlo. Y pregunta a Shirley que si la artritis tiene fases, que si tiene etapas. Sí, tiene varias etapas. De hecho, se sabe muy bien que muchos, una etapa preclínica se llama, años antes de que aparezcan los síntomas articulares, el paciente ya puede tener anticuerpos presentes como factor reumatoide y anti-CCP que mencionaba, que no son los únicos anticuerpos, porque tenemos formas de artritis reumatoide. Esto es importante también que lo comente, porque este es el tipo de artritis más difícil de diagnosticar. Son artritis seronegativas, es decir, tiene toda la clínica de una artritis reumatoide, las articulaciones que afecta, la evolución, la inflamación, la rigidez, BES elevada, PCR elevada, pero tenemos factor reumatoide y anti-CCP negativos. Eso es lo que más desconcierta a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Comercialmente nosotros solo tenemos disponible factor reumatoide y anti-CCP, pero eso no significa que sean los únicos anticuerpos vinculados en la artritis reumatoide. Tenemos un sinfín solo que no, pues son muy caros y no los tenemos disponibles. Y se vio que su rentabilidad tal vez no es mucha, entonces por eso es que no los mandamos a hacer o no los pedimos, pues, o no existen en el comercio. Volviendo a la pregunta ¿cuál era la pregunta? Ya me desvié del tema. Las fases Okay. de la artritis. Sí. Lo otro que hablaba ella, sí, tenemos esta fase preclínica que comentaba y que es un poco irónico por lo que decía anteriormente de que si no hay síntomas no vale la pena pedirlo, porque estudios. No tratamos laboratorios, tratamos clínica, o sea, el diagnóstico de artritis reumatoide se hace evaluando aspectos clínicos, aspectos laboratoriales, la sintomatología del paciente, la presencia de marcadores inflamatorios, la duración de los síntomas también son importantes. Eso lo pueden verificar en los criterios de clasificación para artritis reumatoide, que son del año 2010, ¿verdad? En esta tabla. Y bueno, tenemos también en la etapa temprana de la artritis reumatoide, cuando ya empieza a haber dolor articular que puede ser, por ejemplo, me dolió esta articulación y luego se me quita el dolor, pasan unos meses, ay, ahora me duele esto. Se puede asociar, como comenté antes, algunos síntomas extraarticulares pueden aparecer antes, durante o después de las manifestaciones articulares. Enrojecimiento del ojo, siempre estoy teniendo queratoconjuntivitis, siempre estoy teniendo resequedad de la boca. Entonces, estas situaciones también se pueden considerar como manifestaciones de la artritis reumatoide temprana. Ok. Doña Leslie nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar los exámenes? Bueno, depende de cada paciente, de tal manera que tenemos pacientes que, por ejemplo, hace falta mandarles, si por ejemplo yo tengo en el contexto de un paciente con algún proceso infeccioso y artritis reumatoide, pues entonces hace falta que le envíe una hematología y marcadores inflamatorios con mayor frecuencia que si tengo un paciente con artritis reumatoide bien controlado, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que está bien controlado, lo que quiero vigilar básicamente son las pruebas de función hepática y generalmente esos los pedimos cada 4 meses, cada 3 meses, dependiendo. Muchas gracias, doctora. ¿Qué es lo peor que podemos esperar en la artritis reumatoide? Lo peor que podemos esperar, que el paciente no sea diagnosticado, o sea, que el paciente no sea captado, las deformidades articulares, la incapacidad, llevar al paciente incluso a silla de ruedas, algunas otras manifestaciones como enfermedad pulmonar intersticial relacionada a artritis reumatoide, manifestaciones renales, algunas tubulopatías, vasculitis,
infartos, o sea, el riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide está aumentado. Entonces, es decir, así como vemos eventos cardiovasculares asociados a diabetes e hipertensión, también se ha visto que hay un aumento en el riesgo cardiovascular de pacientes con artritis reumatoide porque hay inflamación. Entonces, estos pacientes tienen más, por ejemplo, mayor incidencia de infartos cerebrales, infartos cardíacos y otras complicaciones. Miley nos está preguntando que si una persona con artritis reumatoidea puede hacer ejercicio. Perfectamente, el ejercicio nunca está contraindicado, nunca. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues va a depender de cada paciente, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le voy a decir a un paciente que tiene ya anquilosis, o sea, las rodillas pegadas, que vaya a correr. ¿Cómo le voy a decir eso, verdad? Pero siempre hay, o sea, el ejercicio jamás está contraindicado. Obviamente primero voy a aliviar la etapa aguda de la enfermedad, me duele todo, no puedo mandar al paciente a correr si le duele todo, pero una vez que el paciente ya ha resuelto su cuadro agudo, ya se le indica, existe indicación de que empiece con ejercicios aeróbicos, ejercicios de bajo impacto, es decir, aquellos ejercicios en los que no tenga que estar saltando, impactando y dañando la rodilla, ejercicios con pesitas, empezando con pesas de 2 libras, bandas elásticas también se sugiere. ¿Y cómo podemos, doctora, ayudar nosotros a nuestros parientes que padecen artritis reumatoidea? Si tenemos a alguien en casa con artritis reumatoidea, ¿cómo le ayudamos? Bueno, número 1, conociendo la enfermedad. La mejor manera de sobrellevar la enfermedad es sabiendo sobrellevar esta enfermedad, conociéndola. Yo la puedo sobrellevar mejor porque sé de qué se trata. Sé que, o sea, artritis reumatoide no es una condena de muerte. Y la manera en cómo yo asimilo la enfermedad, cómo yo la recibo, cómo yo decido enfrentarla, va a determinar muchísimo mi apego al tratamiento y mi respuesta al tratamiento también. Entonces, los familiares acompañando al paciente en este proceso, jamás invalidando lo que los pacientes sienten. Venir a la consulta con el paciente es ya un gran apoyo, orientándolos, animándolos cuando quieren abandonar el tratamiento, pues cuidando de ellos y comprendiéndolos, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del paciente es una cosa que muchas veces olvidamos hacer. Olvidamos la empatía. Ajá. Olvidamos ser empáticos. Recuerden siempre seguir las indicaciones de su médico. Recuerden que cada paciente es diferente. Estos son consejos muy importantes en un breve resumen, ¿verdad? Recuerden, si tienen dolores articulares, consultar un médico antes de empezar a medicarse, porque resulta, como mencionaba la doctora Gutiérrez, que a veces estamos ocultando una enfermedad que puede afectarnos seriamente en nuestra calidad de vida. Entonces debemos consultar al médico que corresponde para poder establecer un diagnóstico, poder hacer los estudios pertinentes y poder consultar al reumatólogo oportunamente, tratar la enfermedad oportunamente. Doctora, ¿qué consejo último le daría usted a nuestros pacientes que tenemos conectados esta noche? Bueno, a los pacientes con artritis reumatoide, que no se den por vencidos. No es la artritis reumatoide la que los va a llevar a ustedes por la vida, sino ustedes los que van a decidir cómo llevar la artritis reumatoide. Es decir, yo no puedo dejar que la artritis reumatoide decida qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. El que decide qué hacer con mi vida soy yo, no mi enfermedad. Eso, tener una buena actitud ante la enfermedad. También les explico que muchas veces las personas, cuando nos suceden cosas malas, por decirlo así, siempre preguntamos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Yo qué hice para merecer eso? Pero cuando nos pasan cosas buenas, nadie pregunta por qué me pasan a mí, porque nos creemos merecedores desde que nacemos de puras cosas buenas. Pero la vida no es así y todos tenemos esas cosas malas, porque hasta de las cosas malas se puede sacar crecimiento. Entonces parece irónico o cliché que lo diga, pero hasta de la artritis reumatoide se puede sacar algo para crecer. Entonces, a mis pacientes y a los pacientes en general que sufren enfermedades reumáticas, artritis reumatoide y otras enfermedades, que no se dejen caer.
que tengan la confianza con su médico, que se sientan en confianza con el médico de preguntar, que nunca se dejen llevar por lo que leen en internet, que nunca se dejen llevar por lo que dice otra persona. Incluso dos pacientes con artritis reumatoide se pueden comportar de manera totalmente diferente en cuanto a medicamentos, porque eso también, yo tengo un amigo que a él le va bien con no sé qué. Cada paciente es distinto, es un mundo completamente distinto. Entonces, preguntar y orientarse con las personas que saben. Y a los familiares de pacientes con artritis reumatoide, como ya lo dije antes, que empaticen con sus familiares, que los acompañen, que jamás invaliden la sintomatología. No sabemos quiénes, puede ser que yo en un futuro, Dios no lo quiera, sufra la enfermedad también, y hasta que la sufro, entonces voy a lograr comprender y dimensionar el dolor que estos pacientes pasan. Ánimo. Ánimo, ¿verdad? No. Ánimo, y consulte al reumatólogo, siga sus indicaciones. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Bueno, pueden a través del directorio aquí en Hospital Semesa. También me encuentro en consultorio número 14 en la planta baja. Y pues los teléfonos están anexos al 9421-0740, es con cita debido a los cupos, y pues con mucho gusto les podemos atender ahí. Sí, también podemos contactarla en el 2516-9317 al 8824-9254. Y también recuerden que, como la doctora lo mencionó, está la página de nuestros especialistas en www.hcmesa.com, y en el icono de especialista usted escribe el nombre de la doctora Emi Gutiérrez, y donde está el icono de WhatsApp usted puede agendar perfectamente su cita para poder tener un manejo oportuno de sus padecimientos y de su artritis, si en algún caso la padeciera. Recuerden siempre compartir este programa. El programa pues queda grabado. Recuerden compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Es información valiosa. Realmente hemos aprendido mucho esta noche, doctora. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. He aprendido mucho, ¿verdad? No lo comenté de un principio, pero mi madre padece artritis reumatoidea. Entonces, toda esta información y todas estas palabras pues, han sido de muchísima utilidad, ¿verdad? Y poder ser empático con sus familiares, y saber también pues, que tenemos un ascendente importante, ¿verdad? Y estar pendiente de las manifestaciones clínicas que podamos tener, y así poder tratarlas a tiempo. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta noche, y esperamos otra vez poder tener otro programa con usted. Con mucho gusto, gracias por la oportunidad también, gracias a todas las personas que se conectaron y que van a ver esta publicación, porque realmente la educación es tan importante también. Cuántas cosas se pueden cambiar educando a las personas. Ya saben, siempre una buena actitud, eso es clave, una buena actitud. Hagan ejercicio, bailen, disfruten, sonrían, hagan actividad de esparcimiento. O sea, no es tampoco tirarse en un cuarto oscuro a estarme tomando todas las pastillas, a quedarme ahí. Hay que moverse, hay que tratar de ser productivos, de mantener la mente ocupada. También eso ayuda muchísimo. Hay que seguir viviendo. Sí. Gracias, doctora. Gracias a todos por estar con nosotros conectados en esta transmisión en vivo, y recuerden siempre hacer sus consultas, aunque no estemos en vivo. Nosotros siempre vamos de nuevo a la publicación para poder encontrar las preguntas que ustedes han hecho y poder abordarlas con la doctora Gutiérrez. Y gracias de nuevo por estar conectados con nosotros. Los invitamos a nuestro próximo programa. Recuerden también, si gustan algún tema en particular, algún tema en especial que ustedes quieran tratar, solo nos tienen que decir, y nosotros encontramos el especialista de su preferencia para tratar ese tema en particular. Gracias. ¿Ya visitaste nuestro directorio médico? ¿Sabías que tenemos más de 100 especialistas a tu servicio?
¿Cómo contactarlo? Es fácil y rápido. Te muestro. Solo ingresas a la página de Hospital Semesa www.hcmesa.com y seleccionas la especialidad o médico de preferencia, y si deseas agendar tu cita, haz clic en el icono de WhatsApp y listo. Hospital Semesa, la mejor opción para tu salud. ¿Ya elegiste el lugar de nacimiento de tu bebé? En Hospital Semesa contamos con un área exclusiva de maternidad, con 6 habitaciones equipadas con camas Génesis, lo que permite a la madre dar a luz en la habitación con toda la comodidad y seguridad. Nuestra área de maternidad conecta directamente con sala de operaciones, sala cuna, y unidad de cuidados intensivos neonatales. Estas áreas cuentan con todo el equipamiento tecnológico requerido y con un personal exclusivo y capacitado para brindarles la mejor atención. Vive la maternidad con nosotros y déjanos ser parte de esa hermosa experiencia. Hospital Semesa, la mejor opción para su salud. Con Club País y Hospital Semesa te queremos siempre bien. Obtén un 20% de descuento en exámenes de laboratorio e imágenes y un 10% de descuento en hospitalización y emergencia. Sin membresía ni afiliaciones, solo con tu tarjeta de débito o crédito País. Mi nombre es el doctor Jaime Aguilar, radiólogo del Hospital Semesa. En esta ocasión vamos a mostrarles la nueva actualización que hemos hecho de la tomografía. La hemos llevado en la actualidad a 128 canales. El nuevo tomógrafo BCT Lightspeed es un equipo de alta versatilidad y de alta definición que nos ayuda a la mejoría del diagnóstico, a reducir dosis y tiempos en el momento del estudio, que básicamente viene a darnos una funcionalidad mayor y una mayor cobertura en el diagnóstico para los pacientes, ya sea de origen neurovascular, neurológico, de cuello, tórax, abdomen y toda la parte angiográfica, desde la región de las coronarias hasta la región del cerebro y extremidades inferiores. Nuestro nuevo equipo de 128 canales, que nos da una mejor arma diagnóstica y de rapidez y de buena calidad de imágenes, con baja radiación. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio hecho en menos de 10-15 segundos de cuerpo entero, donde vamos a ir quitando capa por capa del cuerpo humano para que nos quedemos únicamente con lo que vamos a necesitar. Vamos sacando piel, llegamos a la parte muscular, llegamos a la parte ósea y vamos viendo todos los órganos que queremos investigar y estudiar. Y podemos hacer rotaciones de todo el cuerpo para ver las estructuras óseas, girarlo en 360 grados, ponerlo en forma oblicua y ver con calidad todo lo que es el árbol arterial, desde la aorta del tórax, del abdomen hasta las extremidades en la región de la pelvis, así como ver los riñones en forma virtual.